Somos luz, somos fuego y vamos a encender el mundo. El Titanic pesaba 46,000 toneladas y llevó apenas 20 botes salvavidas, capaces de poder salvar apenas al 80%, y digo apenas porque ese 20% se iba a morir. Realmente no pusieron más porque no pensaban que iban a necesitar. En los botes, cuando se hundió el Titanic, apenas se pudieron subir 712 personas de las más de 2,000 que llevaba justamente este navío. El 69% de los tripulantes del Titanic murieron. Solo 712 personas lograron subirse a los botes. Después llegó otro transatlántico, el Carpathia, para poder subir justamente a quienes habían sido rescatados en los botes. 705 personas fueron las que finalmente subieron porque algunas se perdieron y todas las demás murieron en 2 horas y media de angustia mientras todo el transatlántico se sumergía justamente en el agua. Mientras preparaba este mensaje, pensaba un poco en esos botes salvavidas y pensaba que alguien pudo haber dicho lo siguiente: vamos por uno más. Y así se titula este mensaje. Cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, danos la sensibilidad, Señor, para poder entender que necesitamos ir por uno más. Enséñanos a través de tu palabra lo que tú tienes para nuestras vidas y cómo nosotros podemos, Señor, ser usados para implantar el reino de Dios en la tierra. Gracias por cada persona que hoy está aquí. Bendícenos y danos sensibilidad espiritual para no centrarnos solamente en nosotros, sino comprender que afuera hay un mundo entero, el cual necesita saber que en Jesús hay esperanza. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. La individualidad en esta tragedia dejó morir al 69% de los habitantes justamente o los pasajeros de este barco. Cuando el ambiente se calmó, porque el gran problema que tenían era que subieron a la mayoría de personas de primera clase, muriendo los de segunda y tercera clase, es decir, los más pobres. Cuando regresaron los barcos, cuando se iban calmando, se daban cuenta que la gente se calmaba porque estaba totalmente congelada. Y una cosa es vivir una crisis subido en un bote y otra diferente es vivirla sumergido en el agua y en el frío. ¿Cuál es nuestra misión como iglesias? ¿Cuál es nuestra misión como cristianos? Muchos preferimos alejarnos al ver a las personas sufrir porque simplemente pensamos que nuestra paz no la puede interrumpir absolutamente nadie. Muchos preferimos ver cómo la gente se ahoga y esperar a que se calmen para poder acercarnos. ¿Qué necesita esa gente para poder tener la presencia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué requiero yo para poder llevar la presencia del Señor a quienes lo necesitan? La semana anterior habíamos hablado de 3 requisitos importantes. Hoy les quiero hablar de otros 3 requerimientos también importantes. Lo primero que necesitamos para ser parte de este plan global del Señor, para poder traer el mensaje de salvación a la gente, es el siguiente. Necesitamos y requerimos humildad. Y si hablamos de humildad, en el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo realmente profundo de alguien quien tuvo que aprender a ser humilde. Saulo de Tarso, un hombre que era realmente con un tremendo presente y un enorme futuro, terminó de cambiar toda su pompa y su gloria por seguir a Jesús. Saulo viene del nombre Saúl, que era un nombre común en Israel. Significa pedido a Dios. Saulo, al igual que Saúl, venía de una tribu de reyes, de la de Benjamín. Tribu que no rompió el pacto, tribu que permaneció pura, que su padre y su madre eran hebreos puros, que no se habían mezclado con otras culturas. Pablo fue circuncidado al 8º día, justamente para cumplir con la ley, para que nadie diga que tenía alguna impureza en él. Pablo hablaba el griego, hablaba el hebreo y también hablaba el arameo. Era una persona
venía de una muy buena familia, no solamente en la parte social, sino también en la parte religiosa. Tarso, en cambio, la ciudad de donde él venía, se asentaba en antigua Turquía, ciudad del conocimiento, así se le conocía, donde estaba la creminata de los filósofos, de los religiosos. La gente en Tarso tenía la fama de ser bastante instruida. Tarso se asentaba o se constituía por un grupo de judíos privilegiados, quienes habían servido al ejército romano. La gente de Tarso había servido al ejército romano haciendo carpas, unas carpas que en ese tiempo eran impermeables, y esas servían justamente para que el ejército pueda tener sus travesías. Roma, en reciprocidad a las familias que sirvieron tantos años, les entregaron tierras, les entregaron dinero y también les dieron un grado militar. Ese grado militar supone también un dinerito mensual, una pensioncita, que no era para nada despreciable. El nivel de vida que tenía Saulo era muy bueno. Estaba en la ciudad del conocimiento, venía de una muy buena familia y aparte tenía un grado militar y tenía sueldo. Saulo se convierte en un fariseo, parte del grupo religioso más estricto de la época, muy celoso, muy exigentes con la escritura. La palabra del Señor nos dice que él aprendió a los pies de Gamaliel, un rabino que era connotado en la cultura judía. Y para que él pueda llegar a ser un discípulo de Gamaliel, previamente tuvo que haber pasado por 3 escuelas, que les hemos contado varias veces, por Beit Sefer de los 5 a los 10 años, Beit Talmud, que era algo invitacional de los 10 a los 15, y Beit Midrash, que era justamente ya la parte para aprender directamente de un rabino. Muchos piensan que al igual que Gamaliel, Saulo de Tarso era parte de un grupo de personas que dirigían el pensamiento, la filosofía, las leyes y la religión de la época llamado el Sanedrín. Y si esto es cierto, entonces, para ser parte del Sanedrín, Saulo tenía que ser casado y debía tener hijos. No se olvide este pequeño detalle. Saulo no solamente era extremadamente educado, él era celoso de los rituales judíos. Los fariseos habían matado a Jesús porque sus enseñanzas ponían en riesgo el sistema político, religioso y civil que ellos habían construido. Las tradiciones eran echadas a tierra con las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos no lo podían ver, porque ponía en peligro el sistema que ellos tenían. Pablo perseguía a los cristianos porque hay una porción en la Escritura que dice que es maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y eso es lo que hicieron con Jesús, justamente los fariseos en contubernio con los romanos. Saulo, al ser un judío, tener una nacionalidad romana también, y aparte de eso un grado militar, logra conseguir credenciales para él mismo perseguir a los cristianos. Empieza a luchar en contra del pensamiento que se iba propagando con los discípulos. Y camino a la ciudad de Damasco, hay una luz que lo sigue y se presenta a Jesús. Y le dice: Saulo, yo soy Jesús al que tú estás persiguiendo. Muchos piensan que cuando esta luz llegó a brillar delante de Saulo, muchos piensan que se cayó del caballo, y cuando se cayó del caballo piensan que se rompió una pierna y no quedó bien. Otros piensan, y la Escritura nos habla, de que él quedó ciego, pero muchos piensan que no se logró recuperar. Y al no recuperarse, o al tener una pierna rota, o al tener algún tipo de pendiente físico, ya no podía ser parte de un grado militar, ya no podía ser parte del ejército romano. Mire, Pablo tiene un periodo de 3 años para poder aprender con una familia cristiana a reaprender el conocimiento de Dios. Y después se dedica a predicar la palabra. Saulo cambia su ciudadanía, cambia su linaje, cambia su fama religiosa y también su pensión militar por seguir a Jesús. Pablo escribe 13 libros que forman parte del Nuevo Testamento. Levanta alrededor de 50 iglesias. Hace 3 travesías misioneras grandes y sus mensajes hasta ahora impactan. Es varias veces encarcelado, perseguido, mientras desarrolla un ministerio que tuvo alto impacto en la sociedad inicial y hasta nuestros días. ¿Qué le movió a Pablo a salir de su comodidad?
¿Qué le movió a Pablo a dejar lo que tenía para convertirse en un seguidor de Jesús? Yo pienso que dos cosas. El primero, un agradecimiento profundo al amor que Dios tiene por su vida. Y la segunda, la compasión al mirar que al igual que él, había gente que estaba perdida en sus delitos y pecados, en sus pensamientos. Pablo se da cuenta que hay una comunidad enceguecida por el pecado y él decide dejar su yo para pensar en la gente. ¿Se acuerda la porción que vimos la semana anterior? ¿Se acuerda que tuvo Jesús de las multitudes? Tuvo compasión. Le dolió el dolor de la gente. Saulo, ahora conocido como Pablo, resulta que él siente ese mismo dolor y deja su individualidad para ir tras las enseñanzas de Jesús. Escribiéndole una carta a una de sus iglesias que estaba con el paso de los años perdida en el pecado, validando cosas que no debía validar, comienza a argumentar lo que les tiene que decir y les va diciendo lo siguiente. Primera de Corintios 9:19 dice: a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Y este versículo me impacta tremendamente, porque un hombre que venía de una familia de hebreos puros, de una familia donde él tenía una educación fuera de serie, de una familia donde él había estudiado a los pies de Gamaliel, donde era un religioso connotado, quizás parte del Sanedrín, aparte con su grado militar, un hombre importante en la sociedad, dice: me he hecho esclavo de todos. Los chicos suelen jugar, ¿no?, a los retos, a las cosas y no sé qué, y ahí les retan que sean el esclavo de uno de ellos durante un día y les dicen que hagan un montón de cosas que ellos no quieren hacer. ¿Sabe? Pablo se convirtió en esclavo de ellos. La palabra que ocupa es doulo, que significa reducirse a ser un siervo, un esclavo, hacerse un esclavo de alguien. Y es que el evangelio que todo mundo entiende, ¿sabe cuál es? Es el evangelio del servicio. Quizás usted en su casa no sepa cómo explicar, cómo decirle a la gente que Jesús tiene un plan, un propósito. Quizás usted no sepa cómo explicar que Jesús tiene en una mano el amor y en la otra mano, ¿qué cosa? Lo que no nos gusta, diga. La firmeza. Quizás usted no sepa cómo hacerlo, pero la predicación que todo el mundo entiende se llama servicio. ¿Cuántos estamos dispuestos a servir a nuestros semejantes? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a servir a nuestro prójimo aunque nuestro prójimo no lo merezca? Servimos al prójimo cuando nos preocupamos por el prójimo, cuando somos movidos a misericordia. Servimos al prójimo cuando oramos por él, cuando intercedemos por él. Servimos al prójimo cuando entendemos que mientras nosotros estamos en el bote, hay gente que sigue batallando con su dolor y muriéndose del frío. Servimos al prójimo cuando dejamos de compadecernos de nuestros propios problemas, el pobrecito yo, para sentir compasión de quienes están atravesando algo sin Cristo. ¿Y por qué Pablo hacía esto? Volvamos a ver lo que dice. Dice: a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos. ¿Para qué dice? Para llevar a muchos a Cristo. ¿Cuántos queremos llevar a muchas personas a los pies de Cristo? No les veo. ¿Cuántos estamos dispuestos a llevar muchas personas a los pies de Cristo? ¿Sabe qué es lo que necesitamos? Necesitamos humildad para poder servir aún a quien no lo merece. La humildad es fundamental para poder llevar personas a Jesús. Los ministerios que se fundamentan en las habilidades de un hombre son ministerios que tarde o temprano se van al suelo.
El ministerio que se fundamenta en Jesús es un ministerio que sirve. ¿Cuántos quieren servir? Présteme esa fundita, por favor. Una manera de decirle a la gente, hay un Dios que se preocupa por ti, es traer una fundita de granos. Cuando nosotros tocamos la puerta de la gente que sabemos que está en necesidad, gente que quizás está sentada aquí mismo con usted y que quizás hace un esfuerzo enorme para juntar los centavos que cuesta el bus de llegar acá. Y cuando nosotros como iglesia podemos llegar con una muestra de amor, estamos diciéndole, hay un Dios que se preocupa por ti. La compasión por la gente debe llevarme a traer a la gente a los pies de Jesús con hechos concretos. A veces no podremos conectar con la gente, pero sí podemos conectarlo con Jesús. Y una buena manera de conectarlo con Jesús es yendo a sus necesidades básicas. ¿Sabe? En casa de algunas personas esto se echa a perder. Y cuando les compartimos y les decimos, esta es la semana de los granos, lo que les estamos diciendo es, esta es la semana en donde Dios va a hablar a la gente a través de una funda de granos. Y doy gracias a Dios, porque en iniciativas anteriores hemos podido hacer muchas raciones de comida y hemos podido entregar a los que menos tienen, empezando por casa y después saliendo también afuera. Pero ¿sabe en dónde comienza el evangelio? En nuestra humildad. En poder separar algo para poder ofrendar a quienes menos lo tienen, a los que más lo necesitan. Esta semana es la semana de los granos. ¿Cuántos están dispuestos a decirle a la gente a través de una funda de granos que hay un Dios que se preocupa por ellos? ¿Cuántos estamos dispuestos? La canasta de amor del próximo domingo nos dirá si en realidad estamos dispuestos o solamente decimos un amén de compromiso. ¿Sabe? Yo nunca pensé un día ser bendecido por una canasta de amor. Nunca. Y sabe, nos invitaron a una iglesia y fuimos alguna vez a una iglesia. Primera vez que asistíamos. Y estaba yo sin trabajo. Había salido de un trabajo y estaba en esa transición un poco difícil hasta poderme ubicar. Y se acercó una sierva de Dios y nos dijo, ustedes no deben necesitar, pero les queremos honrar. Ustedes no saben lo que fue esa canasta de amor para nosotros. Era lo que necesitábamos. La gente exitosa busca dominar gente. El discípulo de Cristo busca servir gente. No estoy muy de acuerdo. La gente exitosa busca dominar gente. El discípulo de Cristo busca servir gente. ¿Cuántos somos discípulos de Cristo? ¿Cuántos queremos servir gente? El segundo requerimiento es, requerimos una estrategia. ¿A qué me refiero con esto de requerir una estrategia en el segundo punto? Mire, los planes bien pensados llevan a la abundancia, dice Proverbios. Y para poder nosotros llegar a la gente, necesitamos tener un plan bien pensado. Veamos lo que sigue diciendo Pablo en 1 Corintios 9. Dice, cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley, a pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. ¿Qué es lo que está hablando Pablo en este punto? No está diciendo Pablo que vivía como todos para que lo acepten. Lo que estaba diciendo es que para los judíos era un problema el tema de la circuncisión. Para ellos eso les acercaba a la salvación. El apóstol Pablo reprendió a Pedro y a varios líderes de la iglesia
apostólica, justamente para poder hacerles ver que una costumbre no les llevaba a la salvación. Sin embargo, Pablo pedía que hasta sus discípulos respeten. Mire lo que hizo con Timoteo. Hechos 16:13 nos cuenta. Pablo quería que Timoteo viajara con él, que vaya a predicar con él. Pero todos los judíos de esa región sabían que el papá de Timoteo era griego. Si el papá de Timoteo era griego, ¿Timoteo era un hebreo puro? No. ¿Qué no tenía Timoteo? No, le habían circuncidado al 8º día como a Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Entonces Pablo hizo que Timoteo se circuncidara para evitar problemas con los judíos. Amigos, amigas, hay hechos que afectan el corazón de la gente. Hay ciertas cosas que la gente mira en nosotros como cristianos y les afecta. Hay cristianos que sentados desde el bote se dedican a criticar a los que estamos haciendo algo. Mire, hay ciertas cosas que nosotros podemos perder como libertad para que la gente nos entienda. De HCJB, ya que estamos en este recinto, algo que yo destaco es la manera como tienen de hablar cosas que no molestan a la mayoría de cristianos y que nos unen como cristianos. La mayoría de los cristianos estamos de acuerdo que la mano de Dios es movida por la oración. HCJB habla de la oración. ¿Sabe por qué? Porque esa fue la estrategia que también Pablo tuvo. Muchos piensan que debemos evangelizar a los que están evangelizados. En otras palabras, ponernos a pelear con los cristianos para ver quién tiene la razón. Y de eso no se trata. Tampoco se trata de ponernos a pelear con las personas quienes no comparten nuestra fe para decirles yo tengo la razón. No se trata de ofender sus creencias. No se trata de confrontarlos y humillarlos. Se trata de poder ser tan sabios que lleguemos a la raíz del problema, lleguemos a lo que realmente la palabra del Señor quiere cambiar. ¿Por qué? Porque hay personas que son crueles con otras personas, pero se ofenden porque en la iglesia se aplaude. Hay personas que son mordaces en la crítica con la gente y se ofenden porque alguien se alababa así. El problema no es ese. Hay gente que vive robándole a Dios porque no diezma, pero se asusta porque hermanos que saben escuchar música secular. Le viven robando a Dios toda la vida y se asustan porque han estado oyendo una cumbia. Mire, hay cristianos que viven en fornicación porque no se casan, pero piden el jaguar locro sin sangre. No vayan a ofender a Dios. Y es que a veces es preferible hacer pequeñas concesiones para que la gente entienda cuál es el punto. Y prefiero, si me invitan a una iglesia donde no se aplaude, prefiero no aplaudir y decirle, tengan cuidado con la lengua. Prefiero no oír música del mundo para que no se ofenda a alguien, pero decirle, le estás robando al Señor. Prefiero comerme el locro de papa nomás sin la sangre, pero decirle, necesitas honrar a tu pareja y a Dios necesitas casarte. Ese es el punto. Preocupados de la sangre. Volvamos al texto. Vamos al versículo 21. Cuando estoy con los gentiles, dice, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. No es que Pablo se hace uno más de los gentiles, sino que siendo fiel a Dios, busca formas inteligentes para poder llevar a los pies de Jesucristo a uno más.
Les voy a contar una cosa ya, pero no dirán a nadie, ¿ya? Verán. Cuando teníamos la normalidad anterior y habían esas fiestas del trabajador, en donde nos invitaban a todos los empleados de la empresa a un hotel y con orquesta y pasaban los whiskies. No le contarán a nadie, yo sí sabía ir. Y me sentaban en las mesas porque recursos humanos mezclaba a todo mundo, ¿no? No solamente los de mi sección, sino en diferentes áreas. Y a veces me tocaba con gente que no conocía y conversaba con ellos y en la comida hablábamos. Ah, tú eres el pastor, sí, yo sé. Y conversaba con ellos. Y empezaban los concursos y las cosas que hacían en esas reuniones. Comenzaba el baile y yo me quedaba sentadito conversando con la gente. Alguien se enganchaba conmigo, empezábamos a hablar, a conversar. Pasaban los whiskies. No le dirán a nadie. Yo sí cogí el whisky. Ponía delante mío y seguía hablando con todos. Y eso les pueden contar hasta mis compañeros. Y saben, de esas conversaciones han salido varias cosas importantes. Cosas que no puedo conversarles, pero el Señor se ha movido. Entonces, cuando ya la cosa se empezaba a poner ya un poquito fuerte, amigos, un gusto haber estado con ustedes. Que Dios les bendiga. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Al punto que mis mismos compañeros, al aire, me preguntan cosas de la Biblia. Y más de uno de los que están aquí llegaron por eso. ¿Y sabe qué es lo curioso? No me voy a olvidar el testimonio de una persona de acá que dice que buscando una radio escuchó una explicación que estaba dando sobre algún pasaje bíblico y se quedó. Se terminó mi programa y esperó el siguiente programa pensando que también venía otro programa cristiano. Y cuando escuchó dijo, o sea, ¿qué estoy oyendo? O sea, ¿en dónde estoy? Y es otro de los que aceptó al Señor y es otro de los que sigue fielmente a Jesús. La estrategia de Pablo fue ceder ciertas cosas que no ofenden a Dios, porque dice que él sigue la ley de Cristo, no ignora la ley de Dios, pero sí quitar ciertas cosas que nos alejan de la gente. Si yo le decía a mi esposa, no me voy a ir, mijita, a esa reunión de pecadores. El Salmo 1 dice que no me debo sentar en silla de escarnecedores y ellos saben contar unos cachos colorados. ¿Usted cree que hubiésemos tenido apertura para poder conversar las cosas del Señor con ellos? Ahora hay el otro extremo. Cuando yo voy a la tierra donde yo crecí, a Machachi, trato de que ni estar siquiera en un grupo donde alguien está tomando, porque ahí hay otra percepción. Si a mí me ven en un grupo conversando y hay una botella en el medio y estamos así hablando, ¿saben qué dicen? El hermanito Esteban le vi revolcándose de chumado. Porque allí la connotación es diferente. Entonces, cuando voy allá, mis amigos me saludan, ¿cómo estás? Hola, qué gusto. Y ven acá, mejor converso acá. Pablo nos hace ver que necesitamos tener sabiduría para poder llegar a la gente, tener una estrategia para poder llegar a la gente, ser inteligentes con ellos. Versículo 22. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a alguno. Me llama la atención de cómo Pablo se puede hacer a los débiles. Pablo, un hombre con una instrucción tremenda. Pablo con una sabiduría tremenda, con unos pergaminos enormes, al punto que cuando le quisieron azotar en algún lugar, él dijo, un ratito, ¿no me conocen quién soy? En algún punto de la Biblia les dice, saca todo su currículum. Un hombre tan importante cuando estaba con los débiles, se hacía a los débiles. No estaba sentado en el bote viendo como, por ir en tercera clase te estás muriendo.
Pablo se hacía a los débiles. Nosotros como cristianos a veces no buscamos algo en común para poder conversar. Y es necesario que nosotros tengamos un conocimiento amplio de las cosas para poder hablar con la gente. Usted no puede llegar quizás mañana a su oficina, a su trabajo, al lugar donde usted se desarrolla y decirle a sus compañeros, la prédica de ayer estuvo buena, porque no le van a entender. Y cuando le digan, ¿qué es eso de la prédica? Vos no sabes porque eres pecador, te vas a ir al infierno, hijo del diablo. Pero sí hay otras cosas de las que podemos hablar. Quizás del avance de la vacunación, quizás el tema de los combustibles, quizás ciertas cosas sociales que están pasando, los radares en Manta, lo que está sucediendo, un montón de cosas para hablar. Y después de eso, Cristo piensa esto. Pablo lo hacía. Y es que cuando eres sabio con la gente, cumples con lo que Cristo demanda. Y cuando eso pasa, nunca vienes solo a la iglesia. Los que venimos solos a la iglesia, ¿sabe por qué es? Porque muchas veces o nos creemos tan santos que no nos podemos mezclar con la gente, o nos mezclamos tanto con la gente que parecemos uno más de ellos. Me saben decir, pastores, que yo no sé cómo predicar. Mire, si no sabes predicar, sirve. Sirve. Eso habla por ti. Mire, alguna vez quería un café y una de las secretarias en una oficina donde trabajaba se levantó, ya le sirvo, no sé qué. Le dije, tranquila, yo voy. Y me quedó viendo como, no se preocupe, hice un café para mí y llevé para 2 compañeros más. Y me dice, primera vez que veo que un gerente prepara un café y sirve café a la gente. Es que no soy yo, es él. Y él vino para servir y no para ser servido. Si no sabe cómo predicar, sirva. A esa persona incómoda, sirva. Sirva. Predicar no es hacer saber lo mucho que yo sé. Predicar es mostrar lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y ese es el mensaje más profundo y más entendible. Y la tercera cosa, requiere estar dispuestos. Disposición. Humildad, estrategia y ahora disposición. Mire cómo concluye Pablo esta parte. Dice, hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Y es que Pablo había dejado su posición, dirían ahora, había dejado su pedigrí, porque era una persona de la muy alta sociedad de ese tiempo. Había dejado su renombre, había dejado su salario, su proyección futura. Muchos piensan que hasta su esposa y sus hijos lo abandonaron porque lo creyeron loco. Porque a diferencia de la gente de Alcurnia que se salvó en el Titanic, Pablo entendió 2 cosas. La primera es que los botes están para subir a quienes se están ahogando, no para ser espectadores en primera fila de cómo la gente se va al infierno. Y la segunda, servir a Cristo tiene sus demandas y también tiene sus bendiciones. Es tiempo de dejar de llorar por mis circunstancias para llevar a Jesús a quienes hoy están viviendo sin Él. Amigos, ¿quiénes son los primeros que deben subir ese bote? ¿Quiénes son los primeros llamados para que yo pueda llevar la presencia de Jesús a sus vidas? Necesitamos empezar por casa. Algunos suelen decir, pastor, ¿yo cómo oro para que Dios me lleve al África para correr delante de los leones por predicar la palabra? Cuando en su casa no es capaz de tender ni la cama para que sus papás entiendan que en Cristo hay esperanza. Necesitamos
comenzar por casa. Como decían las abuelitas, la misericordia comienza por casa. Y es que Dios nos llama a personas individuales. Miro y reviso la palabra y Dios siempre está llamando a familias completas a servirle. Juntos debemos convertirnos en una familia que lleva la presencia de Jesús a más familias. Y les insisto, no podemos nosotros pretender salvar el mundo si no empezamos por casa. Si los cambios no empiezan a ser evidentes en casa, si en casa yo no llego a tener un ejemplo tan fuerte que haga que inevitablemente mi familia se rinda a los pies del Señor Jesucristo. No pensemos que estamos haciendo mucho si venimos a la iglesia, servimos, trabajamos, hacemos. Y el pastor Fernando hace un par de semanas recordaba unas palabras que alguna vez les decíamos. Nosotros sí queremos tener una iglesia grande. Porque en esa iglesia grande, en ese montón de asientos, queremos que se sienten tus hijos y los hijos de tus hijos. Pero si sigues viviendo como estás viviendo, ¿será que tus hijos también quieren seguir los pasos de Jesús? ¿Será que viendo nuestro legalismo, será que viendo que nosotros no comemos sangre en el yaguarlocro, nuestros hijos dicen, mi papá le honró a mi mamá y le honró a Dios casándose con mi mamá? ¿O será que nuestros hijos y nuestras hijas aprenden y dicen, así hay que vivir, probando? A veces nos quedamos solo en la piel, encimita, en la epidermis nomás. Cuando adentro hay un cáncer que sacar. Y Cristo quiere hacer eso. Está llegando un tiempo en donde la gente va a empezar a desbocarse. Muchos de los que han pasado en encierro, cuando en poco tiempo nos digan que tenemos cierta inmunidad, se van a olvidar de todo. Y van a empezar a festejar todo. Y el problema no es que nos pongamos alegres. El problema es que nos olvidemos de Dios. El problema es que ofendamos a Dios. El problema es que vivamos sin temor de Dios y que mañana las consecuencias sean graves. Usted que se ha acercado al Señor en pandemia, usted que ha llegado a la iglesia por la pandemia, ¿sabe? La pandemia solamente fue el instrumento que Dios ocupó para que usted llegue a donde quizás por sus propios medios no hubiese llegado. No desaproveche esta oportunidad. Quienes han llegado a una iglesia o a esta iglesia por una enfermedad, por escasez, por una ruptura familiar, no espere a pasar algo peor para poder afianzarse. Usted ya está sentado en el bote. Usted ya está sentado en el bote, pero necesitamos ir por uno más porque la gente se sigue muriendo. Y no se trata de que usted siga aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo para que un día usted predique a la gente lo que... No. Se trata de que lo que está haciendo Jesús en su corazón sea tan fuerte, tan transformador, que sus hijos y los hijos de sus hijos, a través de su forma de ser, sepan que hay un Dios y ellos se sientan motivados a decirle a la gente, yo también voy por uno más. Necesitamos empezar por casa. ¿Sabe quiénes son los primeros a los que debemos predicar? Bueno, aquí vienen los primeros.
Vengan acá, corazones. Suban acá. Suban, suban. Vengan, vengan. Es tiempo de romper nuestra comodidad para poder tener compasión, primero por casa y después por los de afuera. Es tiempo de encontrar formas creativas para poder llevar a Jesús a quienes hoy se están ahogando. Es tiempo de tomar en serio lo que Josué les dijo a un pueblo rebelde: yo y mi casa serviremos al Señor. Es tiempo de servir para que uno más se salve. Y ellos son los primeros que necesitan entender eso. Ellos son los primeros que tienen que ser afectados por nuestro ejemplo. Porque lo que nosotros hacemos hoy, esta es la nube de testigos que habla la palabra. Esta es la nube de testigos. Llevar la presencia de Jesús a otra familia exige humildad. Humildad para dejar de pensar en mí y sensibilidad para encontrar formas de amar y servir a la gente como Cristo lo hizo. ¿Y por qué hablo de otra familia? Si ellos son parte de la mía. ¿Sabe por qué? Porque un día van a abrir las alas y van a formar otra familia. Y lo que lleven en la maleta será lo que les sostiene en el tiempo de la prueba. ¿Alguien me quiere acompañar para ir por uno más? ¿O vamos a dejar que ellos se ahoguen con nuestro mal ejemplo?